Y en el café matutino de hoy hablaremos sobre una proclamación imperial hecha por un heraldo. ¿Y qué es un heraldo? Se preguntarán ustedes. Un heraldo es un mensajero, es un portavoz, y en la antigüedad los heraldos eran oficiales que llevaban órdenes de los monarcas, convocaban a quienes eran citados por los reyes o silenciaban a la gente para que pudieran hablar los soberanos en público. En ocasiones también ejecutaban las órdenes. Veamos entonces qué nos dice Hechos 9 del 1 al 31 y cómo esta figura de heraldo va tomando forma en la persona de Pablo. En Hechos 9 del 1 al 3 encontramos Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí vemos un aspecto de la personalidad de Saulo, de su carácter, y es el celo por la palabra del Señor, por las escrituras, por Dios mismo. En Filipenses 3:6, hablando de Pablo, encontramos, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Desde el punto de vista de Saulo de Tarso, los primeros seguidores de Jesús, de hecho, eran un excelente ejemplo del comportamiento que debía ser erradicado, combatido. Él era celoso de la Torá, de las escrituras, y para la época el concepto se asociaba a lo que conocemos hoy día como Guerra Santa. N.T. Wright, en su libro sobre el verdadero pensamiento de Pablo, nos dice que Pablo fue un maestro de tradiciones judías, fariseo chamita, radical. Hoy le llamaríamos un militante extremista, probablemente. Y en esta línea militante se incluía no solo el tema religioso, pero también pueblo, tierra y templo, a un nivel más allá de lo religioso y también político. Saulo de Tarso se había convertido en una de las principales luces de este movimiento, cuyo objetivo era incitar a todos los compatriotas judíos a una obediencia más radical de los códigos antiguos y desalentarlos a cualquier desviación por todos los medios posibles, incluida la violencia, si era necesario. Es por ello que cuando Pablo empezó luego a predicar el evangelio, mucha gente se preguntaba qué sentido tenía para un judío nacionalista como él, de línea dura, ser el fundador de comunidades multiétnicas de muchos pueblos, a los gentiles como nosotros. Nos preguntamos qué pasó en el camino a Damasco para que este hombre hubiera cambiado de ruta probablemente, se hubiera convertido. En Hechos 9:3-5 nos dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo siempre insistió que ese encuentro del camino a Damasco fue un encuentro real. Él vio a Jesús. No fue una experiencia mística o espiritual y de tal importancia que hizo que este encuentro marcara su vida y le diera una nueva vocación. N.T. Wright nos dice, el único Dios verdadero había hecho con Jesús de Nazaret en medio de la historia lo que Pablo creía que Dios iba a hacer con Israel al final de la historia. Pablo creía que Yahvé vindicaría a Jesús después que padeciera, inaugurando su reino en Israel como Mesías y sobre toda la tierra. Entonces, ¿Pablo se convirtió? ¿Es que Pablo cambió de religión? Pues la verdad, no del todo. Él no cambió de religión. Es más bien todo lo contrario. Podemos aceptar más bien que él entendió que Jesús crucificado era el cumplimiento de las promesas dadas a Israel. En realidad, él estaba más bien siendo muy leal a todas sus bases ancestrales, a sus raíces ancestrales. El encuentro que tuvo Pablo en Damasco le dio una nueva perspectiva.
le permitió quitar la ceguera que probablemente tenía y le permitió, enraizado todavía en sus bases judías y en el Evangelio, comprender que Jesús era eso, el Rey y el Mesías. Entonces Pablo se convertiría en un agente, en un heraldo para predicar una buena nueva. De ahí en adelante, y como N.T. Wright lo subraya, Saulo de Tarso encontró una nueva vocación. Y esta vocación requería toda la energía y todo el celo que Pablo había entregado en su vida anterior, cuando era Saulo de Tarso. Ahora Pablo era un heraldo del rey. Y bueno, ¿qué proclamaba este heraldo? ¿Cuál era su mensaje? ¿Cuál era su mensaje, su proclamación imperial? Pues nada menos que el nacimiento o la coronación del rey. La buena nueva del Evangelio es eso precisamente, la inauguración del rey de Israel, ¿sí? Jesús de Nazaret, de un linaje, del linaje de David. En Romanos 1, 3, 4 lo podemos encontrar, que murió en la cruz, que venció la muerte, que resucitó y que está reinando. Y no era una cosa menor proclamar esta buena nueva, este evangelio en el tiempo en que Pablo estaba viviendo. Era proclamar que Yahvé era el rey de Jesús de Nazaret, en ese lugar donde ya reinaba otro rey, el César. Ya era un culto imperial que existía allí por el César. Ya se imaginarán lo que esto implicó para Pablo. No nos extrañemos entonces que después de la escritura de las cartas, Pablo fue repetidamente encarcelado. Era un mensaje bien controversial. Y es importante comprender que esta buena nueva del Evangelio no se limita a lo que nosotros obtendremos como vida eterna después de la muerte. Es verdaderamente una proclamación de victoria real del Hijo de Dios, Mesías y Rey. Un rey que no solamente es el rey de Israel, pero el rey para todo el mundo. Con la crucifixión y la resurrección se completa un mensaje poderosísimo de ese que Pablo estaba haciendo como mensaje imperial. De hecho, en 1 Corintios 15, del 14 al 17 encontramos: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe que ustedes también es inútil. La resurrección es también una metáfora del retorno de Israel del exilio, encontramos en Isaías 37. Con la muerte de Jesús, el retorno del exilio se había cumplido. Las profecías se cumplieron con Jesús. Pero Jesús había sido liberado no solamente de los poderes imperiales de Grecia, de Roma, Herodes, Pilatos, el César, sino del mismísimo poder de la muerte. En 1 Corintios 15, 2, 6 dice: esa es la buena noticia que los salva a ustedes. Sigan creyendo en el mensaje que les prediqué. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había sido transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado entre los muertos. Y entonces, a partir de esa inauguración del reinado, se inicia una nueva era por venir, si lo podríamos decir de alguna manera. Un reinado sobre la tierra, una primera fase de ese reinado, y que se completará hasta que todos los creyentes, todos nosotros, resucitemos. Y bueno, concluyendo, ¿qué podríamos decir? Es que nosotros también estamos llamados a ser heraldos del rey. Claro que sí. En Mateo 28, del 19 al 20 encontramos: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. Entonces, esta proclamación imperial de la buena nueva podríamos decir, como lo concluye N.T. Wright en el pensamiento de Pablo, en 4 elementos de nuestro mensaje de proclamación, aquel que nosotros también como heraldos del rey debemos anunciar. Lo primero, en Jesús de Nazaret y concretamente en la cruz, se logró la victoria definitiva sobre los poderes del mal, incluyendo el pecado y la muerte. También con la resurrección de Jesús empieza una nueva era por venir, inaugurando el tiempo esperado en que las profecías empezarían a cumplirse. El fin del exilio de Israel y el mundo entero será gobernado por el Dios creador. También parte de nuestro mensaje como heraldos
El Jesús crucificado y resucitado era el Mesías de Israel, su rey, y el rey para todo el mundo. Y finalmente Jesús es Señor, y siendo el verdadero rey del mundo, ante el cual toda rodilla deberá doblarse.